Un descenso total en la locura. Eso es lo que estamos viendo por parte del Partido Comunista de Chile y varias organizaciones feministas, que como saben, el día de mañana es 8M, pero ya se está enfocando esta manifestación, que todavía se realiza durante el gobierno de Boric, como una manifestación ya en contra de Kast, a quien ni siquiera le ha iniciado el gobierno. Todo porque el discurso es que se está poniendo en riesgo los avances que se han logrado. Lo que era alejado de la realidad porque tenemos un cast que no ha dicho nada, pero es que nada de temas morales. Pero no importa, no importa, y no importa que ni siquiera haya asumido el cargo, que es el 11 de marzo, ya empezaron las primeras manifestaciones. Como secretaria general del Partido Comunista de Chile, queremos convocar a todas las mujeres para ser parte de la convocatoria este 8 de marzo a nivel nacional y particularmente en la región metropolitana, a partir de las 10 de la mañana, reunirnos en Vicuña Maquena 31, la sede de nuestro partido, para marchar juntas, todas las organizaciones, en la más amplia unidad social y política, con la memoria viva de quienes dieron la vida por avanzar en nuestros derechos, por todo lo que hemos logrado avanzar y que hoy día se pone en riesgo, por todo aquello y mucho más, y porque la unidad es la esperanza de poder generar más avances, cambios y transformaciones profundas. Nos vemos este 8 de marzo. Ahí se puede ver, ese es el discurso, que es súper alejado de la realidad, porque José Antonio Kast no es la misma figura discursivamente conservadora que había antes. Es distinto, por ejemplo, el José Antonio Kast, pero que incluso le habían moderado en ciertos elementos que había en la elección, no esta, la anterior, en la que perdió con Boric, que el José Antonio Kast actual. En esa época él hablaba más de temas morales más conservadores, pero incluso en ese momento, vale la pena recordar que él siempre decía que él tenía convicciones personales, morales, que iba a intentar impulsar, pero que lo que estaba en la ley estaba en la ley y no lo iba a cambiar necesariamente porque era algo que ya se había establecido. E incluso ahora, pero que iban a tratar en el Congreso de discutirlo, se había una mayoría, pero siempre era esa posición. Y en la elección actual o evadió el tema o decía que no iba a afectar lo que llamaba los derechos adquiridos. Entonces, en la práctica no tiene mucho sentido la posición que se está tomando, para nada. Pero empezar a decir, no, 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 se está poniendo todo en riesgo, estamos en peligro, vamos a ir a marchar contra el gobierno de Kast. Y lo vamos a hacer en un día que todavía está gobernando Boric. Es como que algunos todavía no se han dado cuenta que Kast todavía no está en la presidencia, no ha hecho nada, incluso si uno ve lo que él ha dicho, para molestia incluso diría yo, de los segmentos más conservadores de la sociedad que se han molestado con el silencio de Kast, no tampoco ha dado señales de que haya impulsado nada en esa señal, en esa dirección. Incluso con el tema ahora, que ha sido tan controversial, que es la liberación de los que están en Punta Peuco, pero que como consecuencia del proyecto legal se está observando la posible liberación de una cantidad mucho mayor de criminales, por argumentos ya sea de enfermedad, que son bien ambiguos, está mal redactado, como también temas de edad, como también otros elementos, etcétera. Incluso en ese punto él dijo, bueno, le dio un respaldo tácito, pero tampoco está siendo muy expresivo. Y dice, bueno, eso es del Congreso. Como que dice, no me voy a meter prácticamente, pero me parece bien como suena, pero no me meto. Entonces, en temas morales, ¿qué va a cambiar? Que piensan que Kast va a llegar y de repente, ah, no, ya, el aborto de un momento a otro, decreto, se hace ilegal. No. Es José Antonio Kast, no es un Agustín Laje, no es ni un Trump tampoco que impulsó mucho en esa dirección. Yo creo que lo que es más probable en ese sentido es que José Antonio Kast no cambie nada en esa dirección. Ahora posiblemente no lo impulsen mucho en ninguna dirección y si hubiera una mayoría poblacional que apoyara tanto en el Congreso como también a nivel de las encuestas un cambio en direcciones más conservadoras, ahí sí lo haría, pero es demasiado calculador en los tiempos últimos. Una de las críticas que se le hacía, por ejemplo, de los que lo seguían los seguidores de Kaiser, algunos sectores más religiosos o incluso de la falta de consistencia que tanto se le criticó, como, no de consistencia, sino de caracterizarse de manera firme con elementos, era muy ambiguo y ha mantenido ese elemento, se ha piñerizado de cierta manera. Y por lo mismo cuando hay tantas organizaciones feministas que están diciendo que esta es una marcha del 8M con la cual se hace una advertencia a Kast por lo de los derechos, una estupidez. Ahora igual están criticando a Boric porque dicen que no hizo suficiente, que no cumplió. Eso tiene algo de verdad porque si somos completamente honestos, la administración de Gabriel Boric se caracterizó por no cumplir gran parte de lo que prometía en distintos ámbitos, aunque yo diría más por una incompetencia enorme, enorme sumado a casos de corrupción más que por falta de intento. No olvidemos que Boric intentó cambiar la constitución y le salió mal. Intentó hacer una reforma tributaria y le salió mal.
intentó hacer muchos cambios mal hechos y le salieron tan mal y tuvo tanta oposición política, en parte porque lo hizo pésimo, por los malos resultados que estaba generando su gobierno, que por eso no lo logró. Pero esos son resultados que son consecuencia más de incompetencia, de falta de preparación, como también de pésimo manejo político, más que de falta de esfuerzo, ¿no? Y simultáneamente, lo que hemos visto como esto es que tendría sentido entonces que se manifiesten criticando a Boric, pero no tiene mucho sentido con el caso de un Kast que además dentro de lo que podríamos llamar la derecha conservadora, que Kast personalmente sí lo es, o sea, él es bien conservador a nivel personal, es de lo más, podríamos decir, tibión al momento de hacer cambios porque no es su enfoque principal y no lo está impulsando, porque no es lo principal. La ambición de Kast era llegar a la presidencia, perpetuarse también su sector en el gobierno y probablemente vamos a tener un gobierno con muchas similitudes tal vez a Piñera 1, que era un gobierno, pues, se nota por los nombramientos, más empresarial, de temas más prácticos, de intentar solucionar ciertos problemas más urgentes que son de carácter económico, de carácter migratorio, de carácter de seguridad. Entonces, no tiene demasiado sentido, es una locura lo que están impulsando. Pero esto, lo que sí nos muestra es la señal de lo que se viene para adelante. En algún momento se hablaba de que era muy probable que intentaran hacer algo así como un estallido o hubiera una gran cantidad de manifestaciones durante el gobierno de Kast, pero que tal vez no iban a ser tan inmediatas, sino que iban a esperar tal vez un año o 2 años, esperando que se desinflara un poco el apoyo inicial a nivel presidencial. Algo que ya igual ha ocurrido parcialmente con estas situaciones que están ocurriendo de lo del escándalo con lo de los presos que se está hablando, o también ciertas posiciones con el tema de los nombramientos, ha habido ciertas luchas también con respecto a que dejaron a Kaiser fuera del gabinete, o sea, ha habido ya algunas molestias, pero no es significativo. La mayoría de la población, según las encuestas, sigue con una sensación optimista con el gobierno de Kast, aunque ha bajado unos 5 puntos porcentuales, pero sigue siendo mayoritario. Ahora, parece ser que no van a esperar que eso pase, que se baje un poco la popularidad o que la gente se desencante, que es una probabilidad bien alta. No, desde el primer día o incluso antes del primer día ya van a empezar con las manifestaciones. Entonces, si esta ya es la tendencia que nos empiezan a mostrar de que no ha empezado ni siquiera el gobierno y ya le están empezando a amenazar con manifestaciones, ya están empezando a llamar a movilizarse en las calles, eso nos dice que incluso desde el primer día al que llega a la presidencia, desde el mismísimo 11 de marzo, va a haber problemas en las calles. Al principio no van a ser tan significativos porque estos son simplemente los grupos partidistas, que son más radicales, pero claramente lo van a intentar. Y con eso van a intentar sabotear el gobierno. Entonces no debería ser raro que empiece progresivamente a haber marchas continuamente y que se sumen los típicos grupos partidistas, los estudiantes, los encapuchados, grupos universitarios, las organizaciones feministas que parecen haber estado en un silencio sepulcral los últimos 4 años y ahora se asomaron de nuevo cuando llegó un gobierno de derecha. Esas cosas raras de la vida, ¿no? Algo habrá pasado los últimos 4 años. Qué raro como que se quedan en silencio cierto tiempo, ¿no? Bueno, van a empezar desde el primer día y serán primero solo esos grupos, los partidistas, los del PC, los frente amplistas, etcétera. Pero si el gobierno de Kast no logra cumplir con parte de lo que prometió de manera más o menos rápida, y esto lo confirman varios analistas que dicen que tiene que hacer los cambios y mejoras se tienen que notar rápidamente, va a empezar a aumentar ese descontento y de a poco se van a empezar a sumar las otras personas y le van a intentar hacer un estallido. Es evidente que va en esa dirección, pero depende todo cómo se maneje Kast y cómo reacciona ante las protestas. Milei, por ejemplo, cuando le empezaron a hacer todo este protestas desde el primer día, respondió con normativas que decía que se podían manifestar, pero no podían cortar las calles. Y si no lo cumplían, había sanciones que se quitaban subsidios, por ejemplo. Y ahí logró controlar bastante la situación y como empezó a tener resultados prácticos de bajas en la pobreza y mejora también la situación económica, aumentó su popularidad y hay una probabilidad bien alta que salga reelecto presidente por lo mismo. Ahora en Chile hay que ver cómo Kast respondería ante estas manifestaciones crecientes que le van a hacer de manera regular, que es evidente que va a ser así, porque ya están empezando y ni siquiera ha asumido como presidente. O sea, estamos subiendo esto el 7 de marzo, empieza el 11 en 4 días más y la manifestación, que es el día de mañana, el día 8 de marzo, Día de la Mujer, ahí van a haber 3 días que parten para que asuma Kast y ya le están haciendo las manifestaciones en contra. Entonces, esperemos que tenga una buena reacción. Yo creo que reacciones como lo que se hizo en Argentina son bien efectivas, pero si la administración de José Antonio Kast se atreverá a hacer algo así, difícil saberlo, especialmente con la presencia importante que hay de gente de Chile Vamos, que con Piñera no manejaron para nada bien este tipo de situaciones y ahora se repiten los mismos, no es un buen antecedente, y también varios que vienen de la centro izquierda, como Rincón, como algunos del Partido Radical, los demócratas, otros también, que tienen historial vinculado al bacheletismo o el laguismo, que eso tampoco digamos como que a nivel de lo que se supone son esas batallas culturales que dicen defender el sector derechista, que no se nota tanto a veces,
no va mucho en esa dirección. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla, pero realmente es un absurdo tanta manifestación que le quieren lanzar en contra. Realmente lo es. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos llamados que se están haciendo y que el día de mañana se van a notar en las calles? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.